Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque nos ha permitido una vez más poder dar cumplimiento con lo que nos hemos propuesto. Así que muchas gracias, muy linda la reunión de alabanza, se sentía desde aquí. Así que el Señor les esté bendiciendo muy ricamente. Teníamos para hoy la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, del verso 34 hasta el 40, es lo que vamos a hablar. Así que vaya preparando allí mientras su Biblia para poder seguir el curso de lo que vamos a estar leyendo. Mientras tanto, yo voy a cantar una alabanza. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Bien, si ya tiene allí entonces su Biblia a mano, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Verso 34 de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore.
Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermana Ada allí en Villa Mercedes. El Señor le llene de su divina y santa gracia. Vemos acá que el verso 33 termina precisamente diciendo como en todas las iglesias de los santos. Así termina el verso 33. Está cortado por un punto, no lo incorporaron en el 34, sino que sería el último párrafo del verso 33. Fijémonos que en esto hay algo para que nosotros podamos sacar de allí provecho. La pastora Loreta dice: el Santo de Israel lo llene de su divina y santa gracia, pastor querido, y también a cada oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor, como también cada uno de los oyentes lo estén recibiendo. Dios bendiga a la pastora Loreta, su hogar, su familia. La hermana Sonia, también Dios lo bendiga y lo guarde, pastor, juntamente con todos los oyentes. Estamos con mi hermana Ofelia y mi hermana Noé. Dios las bendiga y Dios las llene de su gracia. La hermana Sonia, la hermana Ofelia y la hermana Noé. El pastor Gerardito, también de allí de Villa Mercedes, nos pone: Dios te bendiga, tío y pastor querido, anda mal internet por causa de la tormenta. Dios le bendiga. Recibamos esas bendiciones que ellos envían de allá, porque es lindo cuando recibimos esas bendiciones. Vemos entonces, hermano, acá a qué lo que se refiere, y vamos a analizar lo que el apóstol está diciendo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Acá nosotros tenemos que leer el contexto para saber que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los maridos. A los maridos. No se está dirigiendo al conjunto de la iglesia, se dirige a los maridos. Dios bendiga a la hermana Noelia. Se dirige a los maridos. Entonces ahí ya hay algo para que nosotros podamos tener en cuenta. Algo para que nosotros podamos tener en cuenta. Es que el apóstol Pablo, cuando está haciendo esta enseñanza, le está dirigiendo a los esposos. No le está dirigiendo a los solteros, ni le está dirigiendo esta palabra a las hermanas solteras. Está hablándole a los esposos que van con sus esposas al templo, a la congregación. A ellos les está hablando. Esto es para que nosotros podamos ver, porque con este texto y el texto de Timoteo, muchas personas que no estudian de la palabra del Señor, sino que toman un texto para querer hacer cumplir ese solo texto, vemos que entran en error, que no pueden, las hermanas que no pueden predicar, que las hermanas no pueden enseñar, que las hermanas no pueden dirigir, que las hermanas no pueden ejercer dones, tomando textos erróneos de la palabra del Señor. Acá, vuestras mujeres callen, le están diciendo a los hermanos que llevan a su esposa a la congregación. A ellos les está diciendo. Dice: porque no les permito hablar. ¿A qué se refiere acá? No les permito hablar. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con no les permito hablar? Que el hermano lleve a la esposa a la congregación, y cuando todos digan vamos a dar gloria a Dios, no, cállate. Vos, porque sos mujer, no podés dar gloria a Dios porque no les permito hablar a las mujeres. ¿No estaríamos sacando de contexto lo que el apóstol Pablo dice? Si obrásemos de esa manera, no estaríamos, como dice el apóstol Pedro, targiversando lo que el apóstol Pablo quiere decir.
Si la hermana esposa quiere decir amén, el esposo le va a decir, no, 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 cállate, que no podés decir amén. Entonces tenemos que ver lo que Pablo dice, porque no les está permitido hablar. Pero si seguimos leyendo, el apóstol Pablo nos va a decir qué es lo que quiere decir él. Dice el mismo verso, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Fíjese el verso 35. Y si quieren aprender algo, es cuando la mujer preguntaba porque quería saber algo mientras estaba desarrollando la prédica. A eso hace referencia el apóstol. Si la esposa del hermano le preguntaba, interrumpía la prédica, lo sacaba al hermano de la concentración en la predicación para preguntarle. A eso hace referencia. Al hermano que estaba bien instruido, que sabía de la palabra, que podía explicar, que tenía la comprensión clara. Por eso le dice el apóstol, pregunten en casa a sus maridos. Pregunten en casa a sus maridos. Dios bendiga al pastor Gregorio Campos desde allí, desde California. Recibo en el nombre del Señor ese abrazo. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que aquí el apóstol está dejando en claro el comportamiento de una esposa con su esposo presente en la congregación. No es que le está diciendo a su esposa, no podés decir gloria a Dios, no podés decir amén, no podés glorificar, no le está diciendo eso. Cuando él dice no les es permitido hablar, está diciendo no les es permitido traer una conversación, preguntar, inquirir, querer saber mientras se está desarrollando la predicación. Eso es lo que dice el verso 35. No podemos sacarlo nosotros de contexto para decir, no, la mujer no puede hablar en la congregación. ¿Cómo va a decir amén la hermana? ¿Cómo va a decir gloria a Dios la hermana? ¿Cómo no va a decir te alabo, Padre? Si no le está permitido hablar. No tenemos que sacar de contexto lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso, acá él le dice, si quieren aprender algo, a eso hace referencia, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Es una falta de decoro, una falta de orden, que la mujer le pregunte al marido, ¿por qué dice así? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué no me explicás esto que está hablando? Mientras están trayendo el mensaje. A eso hace referencia el apóstol. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso muchas personas toman textos equivocados para poder hacer lo que ellos creen que es lo que la palabra del Señor dice. Dice acá que es indecoroso que una mujer hable, está diciendo que hable con su esposo, porque dice pregunta en la casa. Entonces la pregunta que se hizo en el templo, que se la pregunte en la casa al marido. Eso es lo que está diciendo. Dice el apóstol en el verso 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Como diciendo, ustedes hacen lo que les parece, pero la palabra del Señor marca que debemos tener un orden. No es que Él le está diciendo a ustedes, no deben hablar. Dice en el verso 37, si alguno se cree, no que sea, Él no está hablando de los que son. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual,
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Aquí manda, si uno se cree profeta, se cree espiritual, que reconozca que Dios creó a la mujer con el propósito de ser la ayuda idónea del hombre. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. No es que la creó para que no participara de las cosas del Señor, que no participara de los cultos. Cuando Dios creó, según el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, dice, le haré una ayuda idónea. Le hizo una ayuda idónea, según Génesis capítulo 2 y verso 18. Una ayuda idónea. Fue creada por Dios. Dios creó a la mujer con ese propósito, ayuda idónea. Dice en Génesis 2:7, dice, Dios sopló al hombre el aliento de vida y se volvió un alma viviente. Dios decidió que no era bueno que estuviera solo, lo que leíamos recién, y entonces allí la hizo a la mujer y los creó a imagen, dice Génesis 1, 26 y 27. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1, 26, 27. Creado el hombre a la imagen de Dios, creada la mujer a la imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer, Dios decidió que sobre ellos iba a derramar el Espíritu Santo, sobre el hombre y sobre la mujer. Dios fue clarito, categórico, que si a Dios le plació que la mujer reciba el Espíritu Santo, lo mismo que el hombre, al hombre, por más que le parezca mal, Dios lo va a hacer. Y el que impida la manifestación del Espíritu, el servicio del Espíritu Santo, porque lo posee una hermana, está yendo en contra de la voluntad del Señor. Y en esto debemos tener presente los consejos que dio Gamaliel, aquel famoso fariseo, doctor de la ley, instructor del apóstol Pablo, cuando dijo que al verse se habían puesto en contra, luchando con Dios. Dice la palabra de Dios allí que cuando el apóstol Pedro habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, verso 18, Dios derramaría también sobre las mujeres el Espíritu Santo, porque cita la profecía de Joel y dice, de cierto, sobre mis siervos y mis siervas, gloria a Dios, quiso Dios sobre las siervas también. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dios bendiga a la hermana Yayi. Bendiciones, Pastor Osvaldo, y a cada oyente. Amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Si Dios le plació poner don en las mujeres, ¿quién le va a decir que se calle, que no hable? Si Dios le dio ese don. Dios bendiga al hermano Mario. La pastora Loreta también dice que recibe la bendición. Vemos que la iglesia primitiva tenía mujeres intercesoras. Eran la mamá del Señor Jesús, se unió a los hombres en oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que relata Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración juntos con las mujeres y con María, la madre de Jesús,
y con los hermanos de él. Todos perseveraban en oración, aguardando el cumplimiento. La palabra de Dios nos relata también allí en el libro de los Hechos, capítulo 12, de los versos 12 al 16, cuando Herodes pone a Pedro en la cárcel, los creyentes estaban orando en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Dice la palabra que Rode, una de las mujeres que estaban allí en oración, encontró a Pedro a la puerta después de que el ángel lo había librado y llevó la noticia a los que estaban orando allí y le dijo que estaba Pedro fuera. ¿Que no iba a hablar? Rode se iba a quedar callada porque estaban... Estudiemos la palabra del Señor y veamos cómo el Señor usa a las mujeres de la manera que lo usa, como Él quiere. Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Lo escuchamos con la familia del hermano Jorgito. Amén. Dios los llene de su gracia. El hermano Mario, recibo esa bendición y que cada oyente también la reciba. Gloria a Dios. También a la hermana Lisa. Entonces podemos ver cómo el Señor sí, desde el principio en la iglesia primitiva, cuando la iglesia se reunía a esperar la promesa del Espíritu Santo, que estaba María, la mamá del Señor Jesús, estaba entre todos, allí estaba una mujer y allí había mujeres y el Espíritu se derramó sobre todos ellos. Dice que en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, el verso 13, que en Filipo, en la iglesia de Filipo, las mujeres se reunían allí cerca del río porque no tenían un templo, un lugar donde reunirse. La hermana Lisa pone amén, pastor, bendiciones para todos, saludo con la paz del Señor. Recibo esos saludos y esas bendiciones, como cada oyente también los reciban para honra y la gloria del amado y bendito Dios. Dice el libro de los Hechos, y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración, nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Cuando el Señor dice que va a derramar de su Espíritu Santo sobre ella, Lucas, que quien escribe el libro de los Hechos, dice que ellos estaban todos en un lugar. Estos todos son los mismos que habla en Hechos 1, 14 y 15. Son los mismos todos que estaban allí, donde estaba también María, la mamá del Señor Jesús, con las demás mujeres. Dice la palabra del Señor que María, como esperaba también el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el Espíritu vino sobre todos, también vino sobre las mujeres que estaban allí. Cuando preguntaron qué es lo que pasaba, el apóstol le dijo, bueno, es el cumplimiento de la profecía. No se han embriagado como pensáis, solamente es la tercera hora del día. Mas esto fue lo que, dicho por medio del profeta Joel, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, dirigiéndose al pueblo de Israel, vuestras hijas, dirigiéndose al pueblo de Israel, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué le va a decir a Dios que no puede? ¿Le va a decir al Señor que no puede una mujer recibir lo que Él le da porque a un hombre se le ocurre decirle que no? Si hay profecía, le da el don de profecía a una mujer, ¿qué va a mandar a los hermanos que vayan a la casa de la mujer para escuchar la profecía? ¿Que vayan a la casa de la hermana a escuchar la profecía porque no les permito hablar en el templo? Claro que hay necios que piensan de esa manera, pero la palabra dice que Esteban tenía, Felipe tenía 4 hijas solteras que profetizaban, capítulo 21, versículo 9 del libro de los Hechos.
Entonces, ¿qué le iban a decir a Felipe? Y los hermanos van a ir a tu casa porque en el templo no pueden hablar las mujeres, no se les permite que hablen, que se callen. Y si el Señor les da mensaje, si el Señor les dio el Espíritu Santo, si el Señor les dio el don de profecía, ¿no dice la palabra que es para el crecimiento de la iglesia? ¿Y que van a mandar a la iglesia que vaya a la casa de las hermanas para que le hablen porque en la iglesia no pueden hablar? Esto es lo que nosotros tenemos que ver cuando estudiamos de la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo encarga a la iglesia de Roma la carta que ella lleva, la epístola a los romanos va por mano de Febe, la diaconisa. La palabra Febe en griego le ponen a ella que ella es diáconos. 22 veces aparece la palabra diáconos en el Nuevo Testamento. En 18 veces se traduce como ministro. Ministro. 18 veces la palabra diácono es ministro. ¿Qué le vamos a decir a Dios que no? ¿Que no pueden ser ministros las mujeres? Porque a mí se me ocurre que no pueden ser ministros. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Noé. Un beso muy grande a la hermanita Ariana Cocha. La quiero mucho en el Señor. Muchas gracias y recibo esas bendiciones que la hermanita Ariana me da. Y Dios la bendiga grandemente también a ella. Y Dios las usa para bendecir también. Gloria al Rey. Vemos entonces que si de las 22 veces, 18 veces se usa la palabra diáconos, indistintamente si es un hombre o una mujer. En este caso es una mujer. ¿Que yo le voy a decir a Dios que no puede una mujer hablar en la iglesia? Porque leo este texto de Pablo que dice que se calle, que no le permito hablar. ¿O estoy malinterpretando el texto yo? ¿Pablo le va a dar una orden a Dios? ¿Pablo le va a decir a Dios lo que debe hacer? ¿O Dios le va a dar órdenes a Pablo? Bendito es el nombre del Señor. Por eso, de esas 18 veces que aparece la palabra diáconos traducida a ministro, y 3 veces como diácono, el caso de Febe, entonces vemos que era indistinto. Se designaban ministro y podían ministrar en la iglesia. Entiendan que si Pablo era diácono, era ministro, si Febe era ministro, si él la recomienda, cuando Pablo habla de Febe, dice, para que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Cómo podía ser recibida como digna de los santos? Y que la ayudéis en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí. La palabra ayuda, que aquí el apóstol Pablo dice, del griego traducen como auxiliador. Alguien que está en pie, alguien que es una líder. Eso es lo que está diciendo. Es la misma que el apóstol le pide a los masculinos, a los ancianos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. En Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. En el capítulo 16, Pablo también hace referencia a Priscila, que era casada con Aquila, y él dice que eran los colaboradores. La palabra que
usa de colaborador, traducida es obrero, compañero. Pablo pone el énfasis en que Priscila y Aquila no solo arriesgaron sus vidas, pero también estaban involucrados en el ministerio que era de la iglesia, y el apóstol tenía ese ministerio apostólico. Y dice que también Priscila estaba en ese ministerio y le ayudó, y que Priscila tenía el ministerio apostólico. Y le va a decir Pablo a Priscila que no hable, le va a decir Pablo a Priscila que no se exprese en la iglesia. No tenemos que tomar mal los textos, hay que analizarlo, qué es lo que quiere decir. Acá habla también en la iglesia de Roma otras mujeres, cuenta María, que trabajó arduamente para los creyentes, dice la palabra, Trifenia, Trífosa, cuyos nombres significa bocado exquisito y delicada, y la amada Pérside, que también trabajó arduamente en el Señor. Hay una mujer que la nombra Julia, el apóstol, quien no nos dicen nada, y otras dos mujeres cuyos nombres no se da, está la madre de Rufo y la hermana de Nereo. Está Junia, mencionada en Romanos 16:7, era nombrada por los apóstoles por su fe, era una prisionera, compañera con Pablo por la causa de Cristo, que Pablo le decía a ellas que no hablaran en Roma, que se quedaran calladas en la iglesia de Roma. En otras epístolas el apóstol Pablo cita a Cloe, que se menciona en Corintios 1:11. Cloe es la que le dice cómo va la marcha de la iglesia allí en Corintios, es la que le escribe el informe. Cuando Pablo le escribe a Filemón, se habla también a Apia, que es la esposa de Filemón. Ellos tenían en la casa una iglesia, como hizo después Lidia y como hizo Ninfa, que tenían iglesia. Dice Pablo que Évode y Asíntique, que menciona en Filipenses, que hacen obras evangelísticas, desde Pablo las describe como estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores míos, que no hablaban, ellas lucharon junto conmigo, dice. Vemos entonces que no es que le está prohibiendo a todas las mujeres de todas las iglesias que no hablen. No tenemos que sacarlo de contexto lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo cuando saluda, dice, saluda a Claudia y a todos los hermanos en segunda de Timoteo. A nosotros, dice él, nadie nos ha dicho nada sobre esta mujer. Hay enseñanzas del apóstol Pablo que son difíciles de entender, decía el apóstol Pedro. Él dice allí en el capítulo, en la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el verso 16, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con otras escrituras, para su propia destrucción. No torzamos nosotros la palabra para nuestra propia destrucción. Esto él dice que Dios es Dios de paz, lo dice allí, que no es un Dios de confusión. Si quieren aprender, que pregunten a sus propios maridos. Vemos que el apóstol Pedro, cuando dice hay cosas difíciles, lo que dice en el verso 14, en el capítulo 14 de los Corintios, ese puede ser uno de los... La mujer aprende en silencio, con sujeción, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, allí en el capítulo 2, verso 11 y el 14, en silencio, con toda sujeción, porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, ocurrió en transgresión. Él dice, si alguno quiere ser contencioso, no tenemos tal costumbre. ¿Está prohibiendo a la mujer que hable?
¿Este pasaje está diciendo que la mujer no tiene que hablar? ¿O el contexto, él está diciendo que causaban contienda? Por eso es lo que nosotros tenemos que ver. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Aquí está hablando de la mujer que no tiene los dones, que no tiene el don de profecía, que no tiene el don apostólico como lo tenía Priscila, que no tienen esos dones. Entonces a ella les está diciendo, no a las que el Señor levanta profeta, levanta ministra, levanta predicadora, no, a ellas no se los está diciendo el apóstol. En esto nosotros tenemos que tener cuidado. No podemos interpretar como a nosotros nos parece, porque si en otras epístolas él les reconoce el liderazgo, ¿cómo puede ser que por este pasaje nosotros vamos a decir, no, no pueden ser? ¿No dice acaso el apóstol Pablo a Gálatas capítulo 3 y verso 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer? ¿Son todos iguales o no? Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Son diferentes las hermanas en Cristo Jesús? Dice en 1 Corintios 7:8, digo pues a los no casados y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo soy. Difíciles de entender las cosas de Pablo, porque también dice allí en el mismo capítulo 7 de Corintios, pero el verso 38, del modo que se casa con una virgen hace bien, de igual manera el que no se casa hace mejor. ¿Pero cómo? Está diciendo la antítesis. Si se casa hace bien y si no se casa hace bien. Si no se casa, hace bien. Si se casa, hace bien. Él aconseja a las mujeres jóvenes que se casen. Dice 1 Timoteo 5:14. Por eso quiero que las más jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa y no le den adversario ocasión alguna de reproche. 1 Timoteo 5:14. Pero ¿cómo? ¿No decía que no se casen? Entonces vamos a tomar el verso donde dice que se queden como yo y no se tienen que casar. Y acá dice que se tienen que casar. Tenemos que analizar cada escritura en su contexto. Enseña de las mujeres mayores, sean reverentes en conducta, no calumniadoras, no esclava de mucho vino, maestra de lo bueno. Maestra de lo bueno. Encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes. ¿Cómo las van a encaminar? ¿Van a ir casa por casa o van a dirigir una reunión a las mujeres jóvenes? Y les van a enseñar a las mujeres jóvenes. Hay necios lindos que toman un versículo y ya con ese versículo les parece que descubrieron la pólvora y dicen, no, la mujer no va a hablar porque no tiene que hablar, porque Pablo dice que no hable. Pedro dice en su primera epístola, allí en el capítulo 3, versos 5 y 6, porque también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus propios maridos. Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. ¿Vieron que Sara obedecía? Vemos, dice, Sara habla con respecto a Abraham, lo obedece, lo llama Señor. No quiere decir que ella no tomara decisiones ni actuara, ni que Dios no la usara a ella. Cuando ella le dice a Abraham que expulse a Ismael
y a su madre, Abraham se negó. Dios le dijo: en todo lo que te diga Sara, hazle caso. ¿Quién mandaba, Abraham o Sara? Cuando Sara es usada por Dios, manda Sara sobre Abraham. Y si a Abraham le quedó alguna duda, Génesis capítulo 21 y versículo 12, en todo lo que te diga Sara, hazle caso. Entonces tiene decisión. Entonces los dones que el Señor da tienen un propósito. Algo hay que sacar de ellos. La palabra de Dios, dicha por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, allí en el capítulo 4 del verso 12 en adelante, hasta el 15 habla, y dice el apóstol que el fin de los dones era capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por vientos de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces, si Dios da los dones según el Espíritu Santo le place, alguien le va a poner condición al Espíritu Santo y le va a decir: no le dé don a las mujeres porque no pueden hablar en la congregación. ¿O será que si tienen el don de profecía, que si tienen el ministerio de evangelista, sí van a hablar como hablaba Priscila, como hablaba Febe, como predicaban ellas, que se las denomina diáconos? Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vemos que el Señor siempre tuvo en cuenta y usó a la mujer. En Génesis 24, 59 y en 35, 8 habla de Débora y que era enfermera. En Éxodo 1, 15 al 21 habla de Cifra y Fuá, que eran partera. En Jueces 4:14 habla de la profetisa Débora, que ella era una líder de la nación. En Primera de Reyes 10 del 1 al 13 habla de la reina de Saba, una administradora. En Segunda de Reyes 4:10 habla de la mujer sumanita, que dio hospitalidad al profeta. En Segunda de Reyes 5 habla de doncellas que no son nombradas, pero que hacían evangelismo ella. En Proverbios 31, del 10 al 31, habla de la mujer virtuosa, una mujer ama, una mujer que tiene negocio. En segunda de Timoteo 1:5 habla de Eunice y Loidea, que tenían el don de fe. Lucas 2:37 y 38 habla de Ana, que profetiza, era evangelista, predicó de Jesús a los judíos, era intercesora. Lucas 8 del 1 al 13 habla de Joana, Susana, María con el don de ayuda. Lucas 10:40 habla de Marta, la hospitalidad de Marta, tenía el don de la hospitalidad. En Juan 4 habla de la mujer samaritana, hace evangelismo personal, ella va y predica y da testimonio del Señor Jesús. ¿Podía o no podía hablar si Dios la ocupaba la mujer? En Hechos 9 del 36 al 41 habla de Lidia, de una mujer de negocio que tenía un ministerio para las viudas. En Tito 2, 3 y 4 habla de las ancianas que tenían el deber de la enseñanza. Romanos 16, 1 y 2 habla de Febe, que era diaconisa, una ministra en la palabra del Señor. Romanos 16, 3 y 7 habla de Priscila, que tenía el ministerio apostólico, que era compañera en la obra del apostolado del apóstol Pablo. En Romanos 16, 1
habla en Hechos 2, habla en Filipenses 4:3, diversas mujeres obreras que lideraban iglesia en sus propias casas, que no podían hablar ellas, o tal vez habíamos tomado mal este texto. Por eso, hermano querido, aunque me he extendido en esta parte, no quería cortarlo para que lo pudiéramos hacer a este estudio, cómo el Señor sí usa a las mujeres y no hay que tomar mal los textos como a nosotros nos parezca, sino lo que Dios nos quiere transmitir a través de ello. Ahora vamos a ir a la parte linda de la palabra del Señor, que es la bendición de nuestro amado y bendito Dios. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios nos bendiga, que Dios nos llene de su gracia. Para mi Señor, que vive y reina, sea la honra y la gloria, y de mí su divina misericordia. Esta noche, cuando vaya a acostarse, entréguele al Señor todas sus cargas, pídale al Señor que le dé fortaleza. Dígale al Señor: muchas gracias, Señor, por aquellos que han bendecido mi vida en esta noche. Agradézcale al Señor que alguien se preocupó y bendijo su vida por estar oyendo la palabra del Señor. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga, el Señor nos llene de su gracia, y Dios mediante será hasta mañana.